La Corte Penal Internacional emitió orden de arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza contra Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí, y contra Yoav Gallant, que es el anterior ministro de Defensa israelí. Acaba de salir Gallant, lo sustituyeron con Israel Katz. Y bueno, pues es un tema muy importante porque la gente escucha Corte Penal Internacional, suena a una institución muy seria, y entonces el hecho de que se emitan órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra, con esta apariencia de institucionalidad muy propia, pues influencia a mucha gente a pensar que pues entonces seguramente deben de haber ocurrido crímenes de guerra en Gaza por parte de Israel, ¿no? Es la impresión que mucha gente se lleva. Es importante, ahorita no voy a comentar, o lo podemos comentar más tarde si quieres, el asunto de qué evidencia habría para justificar esta acusación, pero lo que me interesa ahorita es analizar de qué se trata la naturaleza de esta corte. Porque tenemos que tener cuidado con las cortes, porque no porque algo se llame una corte, necesariamente quiere decir que sea una institución responsable y bien hecha, siguiendo, digamos, apegada a las leyes y haciendo un trabajo honesto. Hemos tenido casos en la historia de cortes que actúan de forma deshonesta, cortes que son creadas por razones políticas para perseguir a ciertas personas o a ciertos movimientos, y entonces la Corte en realidad lo que está haciendo es dar una apariencia de legalidad y de institucionalidad para que los persecutores de estas personas o de estos movimientos puedan tener una especie de coartada, una especie de pantalla detrás de la cual aparentan estar haciendo las cosas bien, cuando en realidad se trata de una acción totalmente corrupta, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es si la Corte Penal Internacional es una corte hecha y derecha, una corte apegada a la ley, que trabaja responsablemente, o si se trata de una corte creada con fines políticos para perseguir de forma ideológica al Estado de Israel, ¿no? Esa es la pregunta. Y no se debe de prejuzgar, debemos de analizar digamos, la evidencia y la historia de la Corte para poder llegar a una conclusión razonable sobre de qué se trata este asunto. Y quiero mencionar dos casos históricos, bueno, tres casos históricos muy conocidos sobre cortes que fueron cortes corruptas, políticas e ideológicas, para que veamos que esto puede suceder. Por ejemplo, y por cierto, en inglés llaman a estas cortes cortes canguro, es un término muy común, kangaroo court, cuando se trata de una corte, como decimos en castellano, de fachada, cortes de fachada. Tenemos el caso de la Unión Soviética, por ejemplo. Bajo Joseph Stalin hubo unos juicios muy famosos que los llaman juicios de fachada, en donde fueron perseguidos muchas personas por no ser suficientemente comunistas o por supuestamente ser imperialistas o agentes de los capitalistas extranjeros, etcétera. Se les ponían varios motes y pues sí, había una corte, había un fiscal que acusaba, había un abogado defensor, había todo un proceso, pero el proceso era una mentira. Los acusados eran torturados para que confesaran, no había una verdadera defensa, obviamente, todo el proceso estaba ya decidido de antemano, seguía un guión preparado por el Estado, que es un Estado totalitario, en el caso de la Unión Soviética. Y el objetivo de estas cortes y sobre todo de las confesiones obtenidas bajo tortura, que son obviamente el público que veía el proceso en la corte, pues no sabía, no habían estado presentes en la tortura, entonces lo único que veían era la confesión del acusado, que sabía que pues lo iban a seguir maltratando o inclusive quizá a ejecutar si no confesaba. A muchos los ejecutaron de cualquier manera, o que le iban a hacer algo a su familia, etcétera. Entonces, había una fachada en la que parecía que había un proceso legal, pero en realidad todo el proceso era corrupto, era político, era ideológico y era cruel. En
el Estado nazi, en el Tercer Reich, se aprobaron las famosas leyes de Nuremberg en 1935. Estamos nuevamente hablando de un Estado totalitario. Y siguiendo las leyes de Nuremberg se hicieron varios juicios en donde, bueno, durante todo el periodo que estuvieron los nazis en el poder, posterior a que se aprobaran estas leyes, se estuvieron haciendo juicios que fueron cortes canguro, otra vez cortes de fachada, en las que obviamente había un proceso público, pero muy parecido a lo que sucedió en la Unión Soviética. Había un guión, la gente era torturada, no a la vista del público, obviamente, se obtenían confesiones, todo era un teatro y la gente no tenía un proceso, un debido proceso como debe de ser en una institución, digamos, honesta y correcta. Pero esto no sucede nada más, desgraciadamente, en los estados totalitarios. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se pavonea siempre como la gran democracia y la primera democracia y la más madura y perfecta, etcétera. Tenemos el caso del macartismo. El macartismo fue un proceso político sumamente ideológico que inicia a partir de 1947 con lo que se llama el House On-American Activities Committee, HUAC, en la Cámara de Diputados, el House of Representatives. Y fíjate nada más el título, actividades antiamericanas, ¿no? Desde el título te das cuenta que esta es una cosa totalmente ideológica, que es una actividad antiamericana. Entonces, lo que hacían era que acusaban a la gente de ser supuestos agentes del comunismo, pero ni siquiera tenían que ser acusados de ser agentes. La gente a veces era acusada de haber leído una revista comunista, de haber platicado con el primo segundo de algún comunista, de haberse presentado a alguna reunión de comunistas, etcétera. Todo lo cual, de hecho, está protegido bajo la Constitución estadounidense, ¿no? Uno tiene protecciones legales en la Carta de Derechos de las enmiendas de la Constitución estadounidense, tiene su derecho a expresión está protegido, su derecho de asociación, su libertad de pensamiento, etcétera. Todo eso está protegido. Entonces, las acusaciones, de hecho, por sí solas violaban la Constitución de Estados Unidos. Pero encima de eso, los tribunales y las comparecencias a las cuales fueron forzados muchísimas personas no tenían debido proceso. Entonces, muchas veces eran acusados anónimamente, no tenían derecho a cuestionar a sus acusadores, no se les permitía realmente una defensa hecha y derecha, no podían presentar evidencia. Y todo el proceso los empinaba, los presionaba a que confesaran, y no solo que confesaran a cosas que no habían cometido, sino que además señalaran a alguien más como un presunto comunista. Entonces, si a ti te acusaban de ser un comunista, tú podías evitar las sanciones o la cárcel o lo que te fuera a tocar por esa acusación, señalando a alguien más y acusando a otros de ser comunistas. Y de esta forma, en cascada, se generaban más y más acusaciones. Esto duró muchísimo tiempo, no fue una aberración pasajera. Como te decía, empezó en 1947 y luego se le puso el mote de macartismo porque en el Senado, el senador Joseph McCarthy se volvió muy telegénico impulsando todo esto y creando comparecencias en el Senado. Precisamente porque él se apellidaba McCarthy y se volvió muy famoso, a esto se le acabó llamando el macartismo. Y todo esto continuó, a pesar de que censuraron a McCarthy en 1954, perdón, en 1954 lo censuraron, pero de todas maneras, o sea, hubo un regaño oficial, a eso me refiero, pero a pesar de eso, los tribunales extraordinarios y las comparecencias continuaron hasta principios de los 70s. Entonces, esta fue una persecución muy larga, una especie de purga de mucha gente que se oponía al gobierno de Estados Unidos. La gran mayoría ni siquiera eran comunistas, pero resultaba muy cómodo acusarlos de ser comunistas para poder perseguirlos.
Entonces, este es un ejemplo de que este tipo de cosas no suceden nada más en la Unión Soviética y en la Alemania nazi y en Norcorea y en otros países comunistas o totalitarios o fascistas. Esto también sucede, puede suceder en las democracias más avanzadas y maduras.